Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo soy y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, o al menos, que les va a generar mucha conversación. Prepárense para un análisis profundo con un toque de chismecito sobre dos personalidades que están causando furor en las redes sociales, Demet y Anne de Guerra. Sí, hablamos de estas dos influencers que parecen vivir en un mundo de algodón de azúcar, con viajes lujosos, outfits de infarto y aparentemente una vida perfecta. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Cómo han logrado este imperio digital? ¿Y realmente son tan mimadas como algunos dicen? Vamos a desentrañarlo todo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les entretenga e informe. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, entremos en materia. Demet y Anne de Guerra. Dos nombres que resuenan en Instagram, TikTok y hasta en Twitter, aunque allí el ambiente es un poco más crítico, digamos. Ambas son conocidas por su estilo de vida ostentoso, sus colaboraciones con marcas de lujo y su capacidad para generar engagement con sus seguidores. Pero, ¿cómo empezaron? Esa es la pregunta clave. Demet, por un lado, parece venir de una familia con recursos. No lo digo con mala intención, pero es evidente que su punto de partida no fue el mismo que el de la mayoría de los mortales. Sus primeras publicaciones en redes sociales ya mostraban viajes a destinos exóticos, ropa de diseñador y una actitud de «la vida es bella», que, seamos honestos, resulta un poco envidiable. Algunos la acusan de ser una nepo baby, una persona que ha tenido éxito gracias a las conexiones de su familia. Y puede que haya algo de verdad en eso. Sin embargo, no podemos negar que Demet tiene un talento para conectar con su audiencia. Sabe cómo crear contenido visualmente atractivo, cómo interactuar con sus seguidores y cómo construir una marca personal sólida. Anne, en cambio, tiene una historia un poco diferente. Aunque también proviene de una familia acomodada, parece que ha tenido que trabajar un poco más para llegar a donde está. Empezó como modelo publicitaria, participando en campañas para marcas locales y poco a poco fue ganando visibilidad. Su belleza es innegable y eso le ha abierto muchas puertas, pero también ha tenido que lidiar con críticas sobre su aspecto físico y acusaciones de haberse sometido a cirugías estéticas. Anne ha sido bastante reservada al respecto, pero lo cierto es que su transformación física es evidente. Y aunque no hay nada de malo en hacerse retoques, algunos consideran que no ha sido sincera con sus seguidores al respecto. Pero volvamos al tema central, ¿son realmente tan mimadas como se dice? Bueno, es difícil negar que ambas tienen una vida privilegiada. Viajan constantemente, se hospedan en hoteles de lujo, visten ropa de diseñador y reciben regalos de las marcas con las que colaboran. Es un estilo de vida que muchos solo podemos soñar. Y es precisamente esa ostentación lo que genera tanta controversia. Por un lado, hay quienes las admiran y las ven como un modelo a seguir. Piensan que son mujeres exitosas que han logrado construir un imperio a través de su trabajo y su talento. Las ven como ejemplos de empoderamiento femenino y creen que su éxito es inspirador. Por otro lado, hay quienes las critican duramente y las acusan de ser superficiales, materialistas y desconectadas de la realidad. Piensan que su estilo de vida es irresponsable y que promueve una imagen distorsionada de la vida. Las acusan de ser influencers de postal, que solo muestran la parte bonita de la vida y que ignoran los problemas reales que enfrenta la mayoría de la gente. Y creo que ambos puntos de vista son válidos. Es cierto que Demet y Anne tienen una vida privilegiada, pero también es cierto que han trabajado duro para llegar a donde están. Han sabido construir una marca personal sólida, han creado contenido atractivo y han logrado conectar con una audiencia masiva. No podemos negar su talento para el marketing y la comunicación. Sin embargo, también es importante ser críticos con el contenido que consumimos en redes sociales. No todo lo que vemos es real. La mayoría de los influencers solo muestran la parte bonita de su vida, y es fácil caer en la trampa de compararnos con ellos y sentirnos inferiores. Es importante recordar que detrás de las fotos perfectas y los viajes lujosos, hay personas reales con problemas y preocupaciones como todos nosotros. Además, es importante tener en cuenta el impacto que este tipo de contenido tiene en la sociedad. La ostentación y el materialismo pueden generar frustración y envidia, especialmente entre los jóvenes.
Es importante promover valores como la solidaridad, la empatía y el trabajo duro, en lugar de centrarnos solo en el éxito material. Entonces, ¿son Demet y Ande unas mimadas que explotan las redes sociales? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Creo que es una combinación de factores. Tienen una vida privilegiada, sí, pero también tienen talento y han trabajado duro para construir su imperio digital. Son modelos a seguir para algunos, y ejemplos de superficialidad para otros. Al final, cada uno decide cómo percibir su contenido. Lo importante es ser críticos con lo que consumimos en redes sociales y no dejarnos llevar por la ilusión de la vida perfecta. Recordemos que detrás de las pantallas hay personas reales, con virtudes y defectos, y que todos tenemos nuestro propio camino que recorrer. Ahora bien, independientemente de lo que pensemos de Demet y Ande, es innegable que han revolucionado la forma en que consumimos contenido en redes sociales. Han sabido adaptarse a los cambios del mercado y han creado una comunidad fiel de seguidores. Han demostrado que se puede ganar dinero y fama a través de las redes sociales, y han abierto un camino para otros influencers. Pero también han puesto en evidencia los peligros de la superficialidad y el materialismo. Han mostrado que la vida en redes sociales puede ser una fantasía, y que es importante mantener los pies en la tierra y recordar lo que realmente importa. En resumen, Demet y Ande son dos caras de la misma moneda. Son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, con sus luces y sus sombras. Son un ejemplo de cómo el talento y la suerte pueden combinarse para crear un imperio digital. Pero también son una advertencia sobre los peligros de la superficialidad y el materialismo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Demet y Ande Guerra. Hemos explorado sus orígenes, su estilo de vida, las críticas que reciben y el impacto que tienen en la sociedad. Hemos visto que son personajes complejos con virtudes y defectos, y que su historia es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo constante. Significa mucho para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de Demet y Ande Guerra? ¿Las admiran o las critican? ¿Creen que son mimadas o que han trabajado duro para llegar a donde están? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido que les entretenga e informe. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Ok, pero la historia no termina aquí. Porque vamos a sumergirnos aún más en el universo de Demet y Ande. Vamos a excavar en las estrategias que han utilizado para construir su imperio, los rumores más jugosos que circulan sobre ellas, y cómo su influencia impacta a la sociedad, para bien y para mal. Demet, la reina de la estética perfecta ***. Analicemos más a fondo a Demet. Dijimos que viene de una familia con recursos, y eso es innegable. Pero no se equivoquen, el dinero no lo es todo. Muchos herederos dilapidan su fortuna, pero Demet ha sabido transformarla en algo más, una marca personal potente. Su Instagram es una obra de arte meticulosamente curada. Cada foto está pensada al detalle, la luz, el ángulo, el pose. Es una maestra del effortless chic, aunque sabemos que detrás de cada look casual, hay horas de preparación y un equipo de estilistas trabajando entre bambalinas. Pero ¿cómo ha logrado esa estética tan perfecta? Más allá del dinero, Demet tiene un ojo increíble para las tendencias. Sabe qué colores están de moda, qué diseñadores son los más cool, y cómo combinarlo todo para crear un look único y deseable. Además, es muy consistente con su imagen. Siempre la vemos con un estilo similar, lo que ayuda a construir una identidad visual reconocible. Y aquí entra el tema de las colaboraciones. Demet no trabaja con cualquier marca. Selecciona cuidadosamente a sus partners, buscando aquellas que encajen con su estilo y con su público. La hemos visto colaborar con marcas de lujo como Chanel, Dior y Louis Vuitton, pero también con marcas más accesibles, como Zara y H&M. Esta estrategia le permite llegar a un público más amplio y diversificar sus fuentes de ingresos. Pero la perfección tiene su precio.
Demet ha sido criticada por ser demasiado perfecta, por proyectar una imagen irreal de la vida. Algunos la acusan de retocar excesivamente sus fotos y de utilizar filtros para mejorar su apariencia. También se ha especulado mucho sobre su vida amorosa. Se le ha relacionado con varios empresarios y celebridades, pero ella siempre ha mantenido un perfil bajo al respecto. ¿Será que está protegiendo su privacidad o que simplemente no quiere que su vida personal eclipse su carrera profesional? El misterio continúa. **Ande, la belleza al poder **. Pasemos ahora a Ande. Su historia es un poco más compleja. Si bien también viene de una familia acomodada, su camino hacia la fama ha sido un poco más sinuoso. Como mencionamos, empezó como modelo publicitaria, y su belleza innegable le abrió muchas puertas. Pero el mundo del modelaje es competitivo y cruel. Ande tuvo que lidiar con la presión de mantenerse delgada, de tener una piel perfecta y de cumplir con las expectativas de la industria. Y aquí es donde entran las acusaciones de cirugías estéticas. Es evidente que Ande ha experimentado una transformación física significativa a lo largo de los años. Sus labios son más voluminosos, su nariz más fina y sus pómulos más definidos. Ella nunca ha confirmado ni negado haberse sometido a cirugías, pero la evidencia es bastante clara. Ahora bien, ¿es esto algo malo? En mi opinión, no. Cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. El problema surge cuando no se es honesto al respecto. Muchos seguidores de Ande la admiran por su belleza natural, y si ella ha recurrido a la cirugía para mejorar su apariencia, es importante que lo reconozca. De lo contrario, está perpetuando una imagen irreal de la belleza y generando inseguridades en sus seguidores. Más allá de las cirugías, Ande ha sabido construir una marca personal sólida basada en su belleza y su estilo. Sus looks son más atrevidos y sexys que los de Demet, y suele apostar por prendas ajustadas y escotes pronunciados. Es una experta en el glamour sin esfuerzo, y sus seguidores la adoran por ello. Ande también ha incursionado en el mundo de la actuación. Ha participado en varias series de televisión y películas, lo que le ha permitido llegar a un público aún más amplio. Sin embargo, su talento como actriz ha sido cuestionado. Algunos la acusan de ser una cara bonita sin mucho talento, mientras que otros defienden su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. En cuanto a su vida personal, Ande ha sido un poco más abierta que Demet. Se le ha visto en varias relaciones sentimentales con actores y futbolistas, y no ha tenido miedo de mostrar su amor en las redes sociales. Esto la hace más cercana y relatable a sus seguidores, que se sienten identificados con sus experiencias amorosas. *** El impacto en la sociedad, inspiración o presión, ***. Ahora bien, ¿cómo impactan Demet y Ande a la sociedad? Como mencionamos antes, ambos puntos de vista son válidos. Hay quienes las admiran y las ven como un modelo a seguir, y hay quienes las critican y las acusan de ser superficiales y materialistas. Es innegable que Demet y Ande han logrado construir un imperio a través de su trabajo y su talento. Han sabido adaptarse a los cambios del mercado y han creado una comunidad fiel de seguidores. Han demostrado que se puede ganar dinero y fama a través de las redes sociales, y han abierto un camino para otros influencers. Sin embargo, también es importante ser conscientes del impacto que este tipo de contenido tiene en la sociedad. La ostentación y el materialismo pueden generar frustración y envidia, especialmente entre los jóvenes. Es importante promover valores como la solidaridad, la empatía y el trabajo duro, en lugar de centrarnos solo en el éxito material. Además, es importante recordar que no todo lo que vemos en redes sociales es real. La mayoría de los influencers solo muestran la parte bonita de su vida, y es fácil caer en la trampa de compararnos con ellos y sentirnos inferiores. Es importante recordar que detrás de las fotos perfectas y los viajes lujosos, hay personas reales con problemas y preocupaciones como todos nosotros. Todos tenemos nuestro propio camino que recorrer, y no debemos compararnos con los demás. *** Rumores, chismes y secretos ***. Y ahora, damas y caballeros, el momento que todos estaban esperando. El chismecito jugoso que no puede faltar en este análisis. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen rumor? Se dice, se comenta, se rumorea que Demet y Ande no se soportan. Que detrás de las sonrisas en eventos públicos y las colaboraciones profesionales, hay una rivalidad feroz por el trono de la influencer más top.
Que compiten por contratos publicitarios, por la atención de los medios y por el número de seguidores. ¿Será cierto? No lo sabemos con certeza, pero la falta de fotos juntas en sus redes sociales y las indirectas veladas que se lanzan en entrevistas hacen que la teoría tenga cierto peso. Otro rumor que circula es sobre la verdadera fuente de ingresos de Demet. Algunos aseguran que su familia no solo le dio el capital inicial, sino que sigue financiando gran parte de su estilo de vida. Que los viajes lujosos, la ropa de diseñador y los eventos exclusivos no son solo producto de sus colaboraciones, sino que también cuentan con el apoyo económico de sus padres. Y en cuanto a Ande, se dice que su carrera como actriz se basa más en su belleza que en su talento. Que ha conseguido papeles gracias a sus contactos y a su atractivo físico, y que sus habilidades interpretativas dejan mucho que desear. Uf, qué fuerte. Repito, estos son solo rumores. No hay pruebas concretas que confirmen estas teorías. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en el mundo de las redes sociales, donde la imagen lo es todo, es difícil separar la realidad de la ficción. *** Conclusión, más allá de las pantallas ***. En definitiva, Demet y Ande Guerra son dos figuras complejas y controvertidas. Son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, con sus luces y sus sombras. Han logrado construir un imperio digital a través de su trabajo y su talento, pero también han puesto en evidencia los peligros de la superficialidad y el materialismo. Depende de cada uno de nosotros decidir cómo percibir su contenido. Podemos admirarlas por su éxito y su estilo, o podemos criticarlas por su ostentación y su desconexión de la realidad. Lo importante es ser críticos con lo que consumimos en redes sociales y no dejarnos llevar por la ilusión de la vida perfecta. Recordemos que detrás de las pantallas hay personas reales, con virtudes y defectos, y que todos tenemos nuestro propio camino que recorrer. Y que el verdadero éxito no se mide por el número de seguidores, sino por la felicidad y la satisfacción personal. Y con esto llegamos al final de este vídeo súper extenso. Espero que les haya gustado este análisis a fondo sobre Demet y Ande Guerra. Hemos explorado sus orígenes, su estilo de vida, las críticas que reciben, el impacto que tienen en la sociedad y los rumores más jugosos que circulan sobre ellas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo constante. Significa mucho para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de Demet y Ande Guerra después de este análisis profundo? ¿Han cambiado su perspectiva sobre ellas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido que les entretenga e informe. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en internet. Cara guiño.